¿Qué dice ese viejo cerote? Es bueno, raza. Hoy les voy a contar una historia de ese viejo cerote, de esas épicas, de esas misteriosas, que llaman mucho la atención por todos los secretos que nos ocultan. Así que la vamos a relatar a pedido de uno de los que le da like ahí a cada rato. Así que él nos pidió que habláramos acerca de la luna. Como les había mencionado, vamos a hablar de distintos temas. Así que agárrense, abran sus mentes y ustedes van a tener la última palabra en lo que vamos a relatar. Y todo sucede el 16 de julio de 1969, la carrera espacial. ¿Por qué se da la carrera espacial? ¿De dónde surge? ¿Por qué Rusia y Estados Unidos estaban empeñados en llegar a la Luna? ¿Por qué? ¿Qué había ahí? ¿Qué es lo que existía? ¿De qué querían darse cuenta? ¿De qué se querían apoderar? Y bueno, el 16 de julio del 69 sale Neil Armstrong con su tripulación y llegan el 20 de julio de 1969. Cuando ellos llegan, este relato es impresionante porque cuando ellos llegan dice que la luna suena como una campana. Como ustedes sabrán, ¿cómo suena la campana? ¡Bum! Porque es hueca. Entonces quiere decir que la luna es hueca. Primer punto. Cuando baja Neil Armstrong era un soldado, era un militar, era uno de los hombres que tiene más horas volando y que había luchado en distintas guerras. Es decir, era un hombre casi de acero. Pero cuando él pone el pie en la luna, él se asusta. Incluso esa grabación la podemos ver en YouTube. Él se asusta y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ellos son reales. O sea que un hombre que ha ido a la guerra se asusta por nada. Siente ese mismo miedo el que sentimos nosotros cuando nos subimos al transporte público pensando que alguien nos va a robar. Me imagino que algo así debe sentir. Entonces, llega y empieza a narrar eso. Y en Estados Unidos le dicen que cambien de canal, que cambien de frecuencia. ¿Por qué? ¿Qué ocultaban? Les voy a decir qué ocultaban. Por lo que ellos querían llegar era que en la luna habían unas ruinas. Hay bastantes ruinas, pero las que ellos fueron medían 1,5 kilómetros por 1,5 metros de largo, es decir, que no era tan grande. Había otra que medía 2 kilómetros y esta medía 2,5 metros. Tenía 6 ventanas al derecho, 6 ventanas al izquierdo, una sola puerta. El material que estaba construida era del mismo material de la luna. ¿Será esto lo que los rusos habían dado cuenta y querían llegar primero? Pero sin embargo no lo lograron, llegó a Estados Unidos. El otro punto que hay que tocar es hacer un poquito más, viajar un poquito más y remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. A los únicos que le dieron amnistía fueron a los científicos alemanes, a los científicos de Hitler. Los científicos de Hitler se repartieron entre Alemania y Rusia. Estos mismos alemanes que se fueron a Estados Unidos y los mismos alemanes que se fueron a Rusia son los mismos por el cual empezó la carrera espacial. Entonces quiere decir que Hitler ya tenía pensado viajar, él ya sabía qué es lo que había ahí. ¿Cómo sabía? ¿Acaso él tenía información que no teníamos los seres humanos? Y bueno, esa es otra historia que otro día me decidiría contarles. Posteriormente llega a Estados Unidos y bombardea las ruinas que había. ¿Para qué las destruye? ¿Para qué destruye esos vestigios? ¿Acaso tenía miedo que los rusos llegaran y divulgaran todo lo que está? ¿Se imaginan qué pasaría si oficialmente los gobiernos dirían, sí, existen los extraterrestres? ¿Cómo cambiaría nuestra vida, nuestro sistema político, social, económico y religioso? Sería un cambio demasiado grande, muy impactante. Y bueno, posteriormente que destruyen ellos las ruinas, se regresan. Surgen dos preguntas. La primera, eso no se nos ha contado, pero tampoco es muy lógico decir que ellos solo fueron para ir a 3 piedras y un poco de polvo y estudiarlo. Yo no creo que haya sido por eso. Tampoco por ir a poner una bandera. Hay algo más grande que estaba ahí y por eso ambas estaban luchando. Número 1.
Número 2, ¿por qué ya no regresamos a la Luna? ¿Por qué estamos intentando poblar Marte? Esa es otra pregunta que surge. ¿Por qué no mejor ir a la Luna, hacer si se puede, una atmósfera artificial, acoplarlo? Pero no vamos. ¿Por qué tenemos que ir a Marte? Esa es otra pregunta. Y otras preguntas que van surgiendo. ¿Por qué la Luna es más antigua que la Tierra? ¿Por qué la Luna siempre nos muestra solo un lado? ¿Por qué la Luna nunca rota? Siempre se queda en el mismo lado, mientras los demás cuerpos celestes están girando constantemente, incluso las otras lunas. Siempre giran. Las de Júpiter, por ejemplo, dan vuelta, excepto la de la Luna. Siempre nos muestra una cara. ¿Qué es lo que hay en la cara oculta? ¿Qué puede haber? Así que te dejo este tipo de preguntas, de cuestiones, para que abras la mente, para que penses que hay más allá de lo que nosotros vemos en nuestros ojos, de lo que sale en el diario de hoy, o en México en el Universal, de lo que sale en los periódicos de Televisa, o el de TCS en El Salvador, o en los otros lados. Te lo dejo para que lo penses. Porque estos gobiernos solo nos quieren distraer y que nunca nos demos cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, para dónde van nuestros impuestos realmente. Un día te voy a relatar también acerca de la muerte de Hitler. ¿Dónde murió? No murió en Alemania. Esa es la historia, la mentira oficial, mas no es así. Él murió en Argentina con sus otros secuaces. Un día te voy a revelar esos secretos. Un día también te voy a contar la historia, a lo mejor el otro viernes. ¿Quién fue Cristóbal Colón? ¿Quién descubrió América? ¿Quiénes fueron los primeros en llegar a América? Te voy a contar de la historia de Quetzalcóatl. ¿Quién es? ¿Quién se cree que es realmente? Te voy a contar acerca de la Sumeria, de Enki, de los Anunnakis. Te voy a contar de Egipto. ¿Por qué hay pirámides en Egipto? ¿Por qué hay pirámides en Teotihuacán? ¿Por qué hay pirámides en El Salvador, en Perú y en distintos países? ¿Por qué hay pirámides? ¿Por qué el símbolo de la pirámide? ¿Acaso no podíamos estar interconectados? Porque en El Salvador no se había descubierto que existía Egipto, ni Egipto quizás sabía que existíamos nosotros. ¿Por qué pirámides? ¿Por qué en distintos lados? Te lo voy a contar en la próxima historia de ese viejo cerote. Así que dale like, compartila y sobre todo pensá, analizá las cosas, no te creas todo lo que te dicen, sé objetivo y sobre todo siempre está abierta tu mente a otra posibilidad. Así que aquí te la dejo. Esta fueron una historia de ese viejo cerote. Así que si querés que hablemos de algún tema, mandame un mensaje, decime, lo preparamos y empezamos a revolucionar la mente de los demás. Así que esta historia la cumplimos porque era de unos amigos que nos escribieron por inbox y quería que habláramos de esta. Así que aquí te dejo este corto, pensalo y que tengas buen día.